Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. CISAE, Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. Un encuentro de gente buena y profesional, donde se promueven acciones preventivas y temas de gran interés referentes a gestión de riesgos laborales, seguridad integral, liderazgo, innovación, proactividad, conservación ambiental, atención de emergencias, desastres y mucho más. El CISAE es caracterizado por la calidad de sus expositores, especialistas y líderes en distintas áreas con información vanguardista. En el CISAE se desarrollan y transfieren conocimientos que aportan a la cultura de seguridad, prevención y resiliencia, siempre acorde a estándares y leyes nacionales e internacionales. Bienvenida gente buena. Bienvenidos al CISAE. Patria es una palabra muy grande. Para algunos solo 6 letras, para otros toda la vida. Como dice la canción, la patria es la unión de tantas cosas buenas. Panamá ha sido nuestra patria. Es un suelo bendito donde nacieron mis hijas, Mariana y Manuela. Es un sitio que nos ha brindado hogar, el hogar que tanto anhelamos, el hogar que tanto queremos. Panamá es nuestra patria. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. El Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias es un tributo académico y profesional al país. Es una forma de hacer patria. El CISAE es la unión de muchas personas buenas. Es un símbolo de unión, es un símbolo de integración, donde cada quien puede aportar lo mejor de sí. Hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Gracias, Panamá. Gracias, gente buena. Gracias a cada persona, a cada organización que ha confiado en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han creído en nosotros, han confiado en el CISAE. Gracias, Panamá. Gracias, patria. Gracias, gente buena.
Bueno, hemos tomado un descanso algo más largo, se nos escapó un poquito la grabación, pero estamos retomando directamente el proceso de formación nuevamente. Estamos, les recuerdo, en la quinta y última clase de este programa de seguridad para trabajo en altura. Ustedes saben que una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es que tratemos de garantizar la mayor cantidad de sistemas de protección para un trabajador. Pero esa protección parte también de lo que es la selección del arnés. Fíjense lo importante que es garantizar un arnés que tenga una hebilla dorsal. Fíjense el primer escenario, ¿no? Cuando tenemos la hebilla en la parte posterior. Todos los arneses lo tienen. Esa anilla permite, por supuesto, lo que es la retención. ¿Ok? Es decir, a la hora de un rescate, a la hora de una caída, a la hora de un posicionamiento, permite garantizar que exista una línea siempre de vida que pueda ser anclada en ese gancho. Eso permite también que a la hora de cualquier situación adversa, como el caso de una caída, la tensión de esa caída, el impacto de esa caída se vea reflejado en el arnés, más que en el cuerpo de la persona. Es importante también tener lo que llamamos los arneses de 5 puntos. Esos arneses de 5 puntos significa que tengan 5 puntos metálicos para sujeción, para anclaje, para el posicionamiento. Entonces, ¿qué es lo que propiciamos? Que un arnés tenga una hebilla dorsal en la espalda, una hebilla external en el pecho, una hebilla central o abdominal a nivel de entre la pelvis y el esternón, y las dos anillas laterales. ¿Qué va a facilitar eso? Bueno, fíjense cómo la tenencia de todas estas 5 anillos es lo que nosotros recomendamos que cada arnés tenga. ¿Por qué? Porque va a permitir trabajar con una retención, va a permitir, por ejemplo, la sujeción para un posicionamiento, va a permitir hacer inclusive una operación de rescate en la región frontal de ese usuario. Y, por supuesto, una de las cosas más importantes es que cuando estamos posicionados utilizando lo que es el posicionador, que es una de las figuras que vemos acá que dice sujeción, las manos nos quedan libres. Entonces somos más ágiles haciendo un determinado trabajo. Entonces siempre es importante utilizar arneses que tengan la mayor cantidad de puntos para el anclaje o de las anillas de sujeción, las piezas metálicas. Y siempre recomendamos que sean 5. Ahora bien, aquí podemos observar justamente las 5 anillas de estructura metálica. Fíjense cómo tenemos acá la primera, ¿ok? Que es en la región external, en el esternón, en el pecho. Aquí tenemos la conexión justamente para lo que llaman la anilla ventral o la anilla que algunos llaman también como abdominal, ¿ok? Tenemos la anilla dorsal, que es la que está en la parte posterior, y tenemos las anillas laterales, ¿ok? Entonces, esto es un esquema de cómo estos arneses, que en este caso es una figura de Y o figura de Y, tiene las 5 puntas. Hay otros arneses que tienen los 5 puntos de anclaje, pero son figura de H. En lugar de tener una figura de Y al frente, tienen una H y se unen justamente por un segmento horizontal. Todos estos arneses nosotros los recomendamos para trabajar en altura porque tienen 5 puntos de anclaje. Esos puntos de anclaje no los vamos a considerar como los que observamos en este tipo de arnés. Este es un arnés que se utiliza para la extracción en espacios confinados. Estos no son los mismos anillos que estamos viendo acá a los lados. ¿Ok? Esto es el arnés que nosotros recomendamos, es este, o este es uno de los modelos que nosotros recomendamos. Sin embargo, para espacios confinados, este es otro sistema. ¿Ok? Pero son trabajos completamente distintos. Una cosa es espacio confinado, otra cosa es trabajo en altura. ¿Ok? Ahora bien, cada uno de estos equipos, independientemente sea el que deseamos utilizar, debe tener una línea de inspección, un registro de inspección, debe tener una fotografía del código QR, ahora vienen con código QR, debe haber un registro de cuándo fue hecho, cuándo fue que se inspeccionó, cuáles las condiciones en cuanto a las capacidades, cuál fue la última inspección, cuál es el número de ese equipo. Y una de las cosas que nosotros debemos evitar es que la gente marque con números o con cinta el mismo material. Para eso se colocan etiquetas
adhesivos, para eso se colocan making tape, tirros, otras superficies que no afecten la estructura, que no manchen la estructura, que no pinten la estructura, porque esa misma pintura ahora retiene mayor cantidad de calor y provoca el quiebre, el resquebrajamiento de esa fibra. Cada uno de estos equipos tiene también la posibilidad de colocar lo que son los bloqueos, los bloqueadores. Así como hay líneas de vida, así también tenemos sistemas de bloqueo. Entonces fíjense que en este caso, la figura que está a la izquierda es un trabajador que está justamente instalando un sistema que nosotros llamamos freno, bloqueo, o algunos conocen como carrito. Esos frenos, bloqueos o carritos vienen diseñados, algunos para cuerdas y otros para cables. Entonces hay que seleccionarlos acorde a esas medidas justamente, y tienen un ancho que debe coincidir el diámetro del cable o el diámetro de la cuerda con el diámetro del equipo. No todos los equipos son para todas las cuerdas, ni todos los equipos son para todos los cables. Hay específicos. Entonces nosotros debemos pensar en un arnés con 5 puntos de anclaje, debemos pensar un arnés que tenga siempre un doble conector, ¿ok? O lo que llamamos las famosas eslingas que le decimos, o rabo de mono, cola de mono. El nombre correcto, le hemos dicho, es conector, de tal manera que garantice tener dobles conectores que le permitan siempre estar enganchado. Ahora bien, es importante también entender que algunas líneas de vida, si nosotros tenemos un sistema que permita el bloqueo, el freno de caída, el carrito, el bloqueador, el autoshoot, automáticamente nosotros podemos utilizarlo y hacer los ascensos mucho más rápido. Pero nosotros no recomendamos dejar de utilizar los conectores independientemente que tenga usted una línea de vida para hacer un ascenso más rápido. Sin embargo, la normativa lo permite. Existen otros sistemas que son los famosos retráctiles, son los famosos yoyos, trabacaídas, que algunos tienen homologación ANSI y otros tienen un ajuste a la norma de la Comunidad Europea, normas EN, normas CE, normas de la Nación Europea, normas de la Comunidad Europea. Ahora bien, cada uno de estos equipos debe tener una homologación al soporte mínimo de 5.000 libras, que es lo que siempre hemos estado conversando. Y estos equipos pueden ser utilizados de manera asertiva según sea el escenario. Si yo no quiero exponerme a unas caídas, me conviene tener trabacaídas porque la distancia de acción es muy corta. Prácticamente en un máximo de 20 centímetros el equipo se ha detenido. Es como un sistema de cinturón de seguridad del carro. Cuando el equipo detecta que usted se cayó, inmediatamente el equipo, mucho antes de que se activen los conectores, lo que llamamos cola de mono, rabo de mono, mucho antes de que se activen, ya el retráctil, el yoyo de trabacaída ha actuado. Entonces, por lo general, no hay lesiones, no hay sustos, hay sustos solamente sin caída por justamente el bloqueo de los sistemas. Y cada uno de estos sistemas pueden tener, por supuesto, líneas de vida que pueden ser verticales, pueden ser horizontales, pueden ser para techo, pueden ser para escaleras, pueden inclusive ser para estructuras que están en proceso de construcción. Entonces, una de las cosas que nosotros también visualizamos es la importancia de la instalación de las líneas de vida en áreas que van a ser mantenidas cada año, cada 2 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente construye las cosas pensando en que nunca van a ser mantenidos, y esa es una gran debilidad. Y eso nos lleva a tener que improvisar, a tener que asumir un riesgo más importante para diferentes tipos de situaciones. Una de las cosas también que tenemos que considerar son las amenazas. Hay muchas presentaciones que podemos evaluar y muchas amenazas que podemos evaluar, pero ninguna es igual a otra, y las dimensiones pueden ser muy pequeñas, pueden ser muy grandes, pero con que quepa un pie es suficiente para que se tenga que tomar una medida. El pie, por norma, puede entrar de forma vertical o de forma horizontal. Es decir, que una de las cosas que nosotros debemos prever es que en cualquier sitio que entre un pie, nosotros lo debemos tomar como un agujero o como un hoyo. Entonces, todos los agujeros, hoyos, excavaciones abiertas deben estar protegidas. Otro de los aspectos importantes es que debe haber una señalización, pero esa señalización no es un sistema de protección contra caída. Una cosa es la señalización y otra cosa es la protección. Hay gente que pretende proteger una caída colocando cinta de advertencia, cinta de seguridad. Hay que separar lo que es la señalética de lo que es la protección contra caída. Ustedes pueden observar
que ahí existen barandales, pero también existe una delimitación para que nadie se acerque a esa área. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que el área de caminería, ¿ok? Que está entre los pasamanos y la estructura y las mamparas de madera, esa área está a 6 pies o 1.8 metros del borde. Entonces, cuando usted no quiere instalar una protección completa, usted tiene que garantizar que exista una línea de advertencia que esté por lo menos a 6 pies o 1.8 metros del borde. Es decir, usted, si bien es cierto, observa esos barandales de madera, no observa lo que llamamos rodapié o no observa lo que son las líneas medias de defensa. ¿Ok? Siempre hay una separación a 1,10 m, 1,20 m, luego a 0,50 m, medio metro, y luego a 20 centímetros hasta 10 centímetros. Esos son sistemas que más adelante lo vamos a ver más gráficamente, que tienen unas determinadas resistencias. Cuando usted no puede instalar esos 3 barandales por alguna circunstancia, tiene que alejarse del borde 6 pies o 1.8 metros para evitar que por ninguna circunstancia cualquier persona que se caiga llegue al borde. Es decir, la forma de llegar al borde es violando la protección que se ha establecido. Otro aspecto importante es entender que cuando nosotros observamos acá en la parte inferior izquierda, vemos una malla, vemos que dice peligro, vemos una malla, pero ahí no hay ninguna protección contra caída. Eso es una de las prácticas que no se deben desarrollar porque la cinta no va a detener ninguna caída. Y estamos en el precipicio. Entonces, a pesar de que nosotros vemos de un lado una pared, una estructura, de este lado no está delimitado absolutamente nada. Y eso tenemos que evitarlo. La cinta de seguridad no impide ninguna caída. Ok, ojo con eso. Cuando hablamos del tema de escaleras, comenzamos entonces a visualizar que existe una combinación de herramientas importantes y de posiciones importantes y de posturas y usos importantes. Nosotros por ninguna circunstancia debemos permitir que las escaleras sean utilizadas en el último peldaño. De hecho, por normativa de las propias escaleras, las mismas normas ANSI establecen que los 3 últimos peldaños, es decir, los 3 últimos pies de las escaleras deben quedar vacíos, desocupados, que son parte del sistema de estabilización, que no deben ser posicionados los pies en esa área. Y las escaleras lo dicen. A partir de este punto, peligro, advertencia, no se utilicen, no se posicione. Y eso tiene que quedar muy claro para todos nosotros. Entonces podemos observar el círculo rojo que está prohibido hacer eso. Y del otro lado podemos ver que el sistema de almacenamiento de esas escaleras las permite colocar de forma vertical. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos que las escaleras se guarden en posición horizontal. Eso facilita el traslado, eso facilita la selección de la escalera, eso facilita la inspección de la escalera. ¿Ok? Una de las cosas importantes es que las escaleras deben estar estabilizadas. Las escaleras pueden ser de doble hoja, pueden ser tipo tijera, pueden ser escaleras de emergencia, pueden ser diferentes tipos de escaleras. Hay muchísima clasificación que se escapa de este curso. Sin embargo, las escaleras todas deben tener estabilidad, deben brindar lo que son las protecciones de caída, deben brindar los pasamanos y podemos observar aquí escaleras que tienen mal anclaje, mal posicionamiento y que algunas no tienen ni siquiera pasamanos. Entonces nosotros podemos ver cómo hay un riesgo muy importante de una desestabilización de una escalera y posterior caída. De igual manera, en el otro caso, podemos ver una escalera de concreto que no tiene pasamanos, no tiene ningún tipo de protección. Entonces, todas estas son malas prácticas que debemos ir erradicando. Cuando nosotros hablamos de las escaleras, y es lo que estaba mencionando, existen etiquetas que nos advierten que a partir de ese punto la escalera es insegura, que no debe ser utilizada. Y nosotros debemos reconocer que así como están las escaleras metálicas, están las escaleras de fibra, están las escaleras dieléctricas. Es decir, existen muchísimos tipos de escaleras, que eso lo vemos en el curso ampliado y presencial de seguridad. Pero nosotros debemos entender que cada una de esas escaleras tiene especificaciones técnicas. Hay escaleras de aluminio, hay escaleras de metal, hay escaleras de fibra, hay escaleras que tienen un sistema de aterramiento incorporado, hay escaleras que traen líneas de vida, hay escaleras de una hoja, hay escaleras de 2 hojas. Entonces existe una variedad de escaleras. Independientemente de cuál sea la escalera que usted tenga, debe tener en cuenta que cada escalera certificada tiene un estándar y nos dice con qué estándar se certificó. Si es la norma ANSI 14, si es la norma, cualquiera de las normas, ¿ok? Nosotros debemos buscar que esa escalera tenga un ente que la acredite.
Entonces nosotros, conociendo las escaleras, debemos también reconocer qué indicaciones nos dan las escaleras. Podemos ver en el lado izquierdo que hay un señor trabajando con una escalera tipo tijera. La escalera no está extendida. Cuando la escalera tijera no se extiende por completo, las patas de la escalera y lo que es la zapata de la escalera, lo que es la estructura que va a tener contacto directo con el suelo, no realiza el contacto de manera concreta. Es decir, está solamente posicionado una parte y eso favorece el desplazamiento de la escalera. Entonces debemos tener muy en cuenta que esas son prácticas indebidas, incorrectas, subestándar y que no se recomiendan. ¿Ok? Por el contrario, vemos a mano derecha, señalado con un check de color verde, cómo las escaleras están bien abiertas, cómo las personas están trabajadas en el eje central y cómo tienen desocupados los 3 últimos peldaños. Recuerden que entre un peldaño y otro peldaño hay un pie de diferencia. Entonces, siempre los 3 últimos pies deben quedar libres. Deben quedar libres y prestos para garantizar lo que es el retorno a la escalera o la estabilización de la escalera. Por ninguna circunstancia, nunca debe sentarse encima de una escalera portátil. Hay gente que dice, bueno, pero es que no llego, tengo que pararme ahí. Pues ese es un punto crítico. Hay muchísima gente que se ha caído en altura por el mal uso de las escaleras. Así que hay que estar pendiente que esas son prácticas inapropiadas, prácticas un estándar y que como las amenazas evolucionan, la gente termina cayéndose. Cuando nosotros colocamos una escalera apoyada en una estructura, debemos tener siempre presente, ahorita lo dije, garantizar 3 pies por encima del punto de apoyo. Es decir, eso garantiza que si nosotros subimos una plataforma, un techo a trabajar, la escalera debe sobresalir 3 pies, prácticamente 1 metro. Eso garantiza que cuando vengamos de regreso, para posicionarnos en la escalera, no tenemos que inclinar la cabeza hacia adelante con el riesgo de caída, sino que simplemente sujetamos la escalera y luego pasamos nuevamente a ella para descender. Pero ¿qué es lo interesante de esto? La escalera debe colocarse en un ángulo que sea seguro y que evite, por supuesto, la caída de la persona. Y ese ángulo casi siempre es de 75 grados, 75. ¿Ok? Entonces nosotros debemos entender que esas escaleras tienen una angulación que justamente cuando llega a esos 75 grados de escala, la escalera está estabilizada, los peldaños son horizontales, no son inclinados, sino que están justamente paralelos al suelo. Cuando los peldaños están paralelos al suelo, es que nosotros decimos que la escalera tiene su inclinación correcta. Y esa relación, por lo general, de esos 75 grados de inclinación, se generan cuando se da la relación 4:1. ¿Qué significa? Si voy a trabajar a 4 metros de alto, separo la base de la escalera 1 metro de la pared. Si voy a trabajar a 8 metros de alto, separo la escalera 2 metros de la pared. Y así voy a una relación 4:1. Si son 16 pies hacia arriba, entonces separo 4 pies las patas de la escalera de la pared. Eso va a permitir que siempre se dé un ángulo de 75 grados y eso facilita, por supuesto, el posicionamiento. Cuando nosotros observamos en la figura de la izquierda las etiquetas, las calcomanías, stickers o pegatinas que tienen las escaleras, nosotros podemos observar que hay una figura de L. Y esa figura de L lo que nos hace es comparar la pared horizontal, la pared vertical donde estamos apoyando la estructura, que sea paralela a esa, y luego una línea inferior que la hace paralelo al suelo. Entonces, esa estructura que nosotros vemos ahí encerrada en el círculo amarillo, no es más que la representación de un paralelismo, es decir, paralela la pared vertical como el piso en la horizontal. Entonces, esas son guías o referencias para saber si la escalera está bien inclinada o está muy acostada o está muy vertical. Y fíjense por el lado derecho cómo más bien la escalera, a pesar de que está muy bien extendida en la parte superior, la escalera está muy retirada, está muy acostada. Entonces, eso genera, por supuesto, un riesgo mayor ante una posible caída. Fíjense cómo en este caso no se dejaron los 3 peldaños por encima de la escalera, sino que quedaron más bien 2 peldaños nada más. Entonces, cuando la persona va saliendo, sale de la escalera prácticamente agachado y cuando la persona regresa, tiene que agacharse para poder montarse en la escalera. Y eso es lo que no se quiere. Se quiere que la escalera tenga estabilidad. Entonces, cuando usted utiliza la escalera, por supuesto, debe garantizar que los 3 últimos pies queden por encima de la estructura. Y eso es sumamente importante para todos. Otra de las cosas importantes que nosotros no debemos permitir que se carguen materiales
propiciando el deslizamiento del mismo material o la inclinación o la lateralización del usuario para el momento en que asciende la escalera. Y lo otro es que las manos deben quedar libres. Las manos siempre en la escalera deben garantizar 3 o 4 puntos de contacto. Cuando estamos subiendo material, estamos desbalanceando la escalera, estamos perdiendo un agarre en la escalera y estamos, por supuesto, en riesgo de caída. Por supuesto, manténgase de frente a la escalera al subir o bajar, pero nunca cargue materiales. Las escaleras no son para transportar materiales. Las escaleras son para el acceso y el transporte de personas a un nivel superior o a un nivel inferior, pero no son para transporte de materiales. Toda cobertura, todo hoyo, todo orificio, por supuesto, debe ser tapado, debe ser señalizado. Debe decir que hay un hueco, hoyo, orificio, riesgo de caída. Debe haber una forma en que se garantice la advertencia. Pero cuando se utilizan cubiertas como esa, una cubierta metálica, hay que garantizar que cualquier persona o vehículo que se desplace, inmediatamente esa placa que está tapando un orificio sea capaz de soportar el peso de ese vehículo, de esa persona, de esa moto, de lo que nosotros permitamos que pase por ahí. Cuando no lo hacemos, entonces ya sabemos que vamos a tener problemas porque ese vehículo va a doblar esa tapa, esa coraza que colocamos ahí, y eso nos va a traer problemas de diferentes tipos. Entonces tenemos que estar claros en que todas esas coberturas deben ser capaces de soportar sin falta al menos el doble del peso de los empleados, equipos y materiales que puedan ponerse en la cubierta al momento. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un carro que pesa 3 toneladas, esa tapa debe ser capaz de soportar 6.000 toneladas. ¿Ok? Y eso, ¿cómo lo sabemos? Tiene que especificarlo alguien. De lo contrario, estamos asumiendo un riesgo no calculado. Y estamos viendo acá lo que son las cubiertas de piso, las claraboyas, y que, por supuesto, nosotros tenemos que advertir el riesgo importante de caída cuando alguien va a intervenir esas claraboyas. Nosotros tenemos que señalizar la claraboya, señalizar el espacio, garantizar los perímetros de seguridad para que ese tipo de situaciones de caída en claraboya no se generen. Y son muy, pero muy frecuentes. ¿Ok? Otro aspecto importante es que en esos sistemas de barandales que habíamos visto al principio, nosotros tenemos que garantizar que esos carriles superiores, carril medio y que el rodapié tenga unos niveles de resistencia. Entonces, fíjense, el carril superior se ubica casi siempre a los 42 pulgadas, el carril del medio a las 21 pulgadas y el carril inferior, lo que llamamos el rodapié, a nivel del suelo. Entonces, esto nos va a dar una importante referencia de que cuando nosotros estamos hablando de que debe haber un pasamano, estamos hablando del carril superior que debe tener 42 pulgadas de altura, estamos hablando de 1,20 m, y que eso nos tiene que llevar a la reflexión de que necesita un cierto nivel de resistencia. Debe haber un carril medio que se ubica a las 21 pulgadas y debe haber un rodapié o un carril inferior que se ubica a nivel del suelo. ¿Qué es lo interesante de esto? Cada una de estas barandas, específicamente la baranda superior, debe soportar una tensión de 200 libras. ¿Ok? Es prácticamente el peso de una persona proyectado horizontalmente. Es decir, garantizar que esa persona no se caiga al apoyarse de la misma, porque tiene una capacidad importante para resistir justamente ese tipo de tensiones. Ahora, si todos los trabajadores se posicionan sobre esa estructura, sin duda alguna eso va a ceder. Entonces, independientemente que la baranda sea un medio que limite el riesgo de caída, nosotros debemos entender que esas barandas, la idea no es que sirvan como un punto de apoyo, sino más bien como un sistema de advertencia ante la situación que pueda registrarse. Esa barandal superior debe soportar 200 libras fuerza. El carril medio debe soportar 150 libras fuerza y el carril inferior 120 libras fuerza. Recuerden, 200, 150, 120. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos tener en cuenta que esas barandas también pueden ser por cables. ¿Ok? Pero esos cables deben soportar de la misma manera las 200 libras. Y por supuesto, muchas veces tener en cuenta que un cable debe ser instalado pudiera tardar mucho más tiempo que una estructura de madera. Sin embargo, la experiencia nos dice que muchas veces los cables metálicos tienden a dar mejor resultado que las estructuras de madera.
por razones obvias, pues resistencia de material. Ahora bien, entre los segmentos horizontales de cada sistema de protección, de cada barandal, debe haber un aviso, una señalización cada 6 pies, cada 1.8 metros. Eso va a garantizar que nadie tenga una información tardía, sino que existan realmente bloqueos que cada 1.8 metros te impidan exponerte en ese sitio. ¿Ok? Ahora, un aspecto interesante es que cuando nosotros colocamos barandas metálicas como esta, nosotros esperamos que exista también un mayor nivel de resistencia. Y resulta que muchos de estos cables son cables de advertencia, es decir, no están colocados en el borde de la estructura, sino que están ubicados 6 pies hacia adentro, 6 pies o 1.8 metros hacia adentro. Eso garantiza que, por supuesto, las personas que se expongan a esos 6 pies no caigan, sino que queden, aunque violen las barandas, no caigan en ese momento, sino que estén ahí en el piso, en la estructura, a nivel de la placa que se está trabajando. Las abrazaderas que sujetan las líneas de vida, que sujetan esos puntos de anclaje de las líneas de vida, ¿verdad? Deben ser, por supuesto, certificados o listados. ¿Certificados por quién? Por el ente que tenga la competencia en su país. ¿Ok? Si es ASME, ASME. Si es ANSI, ANSI. Si es una norma colombiana, si es una norma panameña, si es una norma europea, debe haber algo que valide que esa línea tiene un nivel de certificación para resistir ese peso. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros instalamos líneas de vida con un sistema de cable, debemos tener muy presente que hay un tornillo de U que hace una forma de herradura o de una forma de montura. Entonces, nosotros aquí tenemos que ser muy claros en decir, fíjense, en la parte inferior, el cable, ¿ok? El extremo final, el cabo, da contra la montura. Y ahí eso genera una debilidad muy grande. ¿Por qué? Porque la tensión no se registra en la parte baja, en la montura. La tensión se registra en el tornillo, en la parte interna del tornillo. Entonces lo que está sujetando es realmente el tornillo, no es la montura. Entonces cuando yo pongo mi extremo final contra el tornillo, que es la estructura roja, el tornillo tiene una mayor capacidad de agarre por la misma forma que tiene. Sin embargo, la montura tiene menor capacidad de agarre por la misma estructura. Entonces, cuando nosotros ajustamos y ajustamos, apretamos el extremo final contra el cable y esa tensión en ese punto va a generar mayor beneficio que hacerlo de manera contraria. Cuando lo hacemos de manera contraria, fíjense que el extremo final puede desplazarse porque está en una superficie plana. Es decir, cada uno de estos montajes que estamos viendo acá, ¿ok? Está invertido. ¿Por qué? Porque el cable terminal puede deslizar por la montura. Sin embargo, cuando nosotros colocamos el cable final, el extremo final, del punto tal de que quede en el tornillo y no en la montura, sino que quede en la posición de jinete de arriba hacia abajo, ahí permite un mayor agarre. ¿Por qué? Porque se estrangula la tensión en ese punto y independientemente que exista la posibilidad de que se afloje uno de ellos, pues no va a haber un desplazamiento porque están bien posicionados los tornillos. Están como tal en forma de tornillo sobre montura y no montura sobre tornillo. Dicho esto, lo que a mí me queda es recordar que las líneas de advertencia son importantes. Esas líneas de advertencia, recuerden, deben garantizar que usted no llegue al borde, pero esas líneas de advertencia deben estar colocadas 6 pies al interior de la placa de la estructura para evitar, por supuesto, la caída. 6 pies o su equivalente 1.8 metros. Todas estas cosas yo las recuerdo, las reitero porque son cosas que van para su evaluación. Y usted necesita pues tener en cuenta que esas evaluaciones están ahí listas para que usted pueda presentar. Tenga presente que las líneas de aviso de advertencia se deben mantener en buen estado y deben estar ubicadas no nada más en la parte superior, sino en la parte media y también en la parte inferior. ¿Qué significa? Que aquí estamos viendo una situación en la que, si bien es cierto, lo permite la norma y si bien es cierto, está validada,
Ahí lo que estamos validando es que la distancia que hay del cable de la línea de vida al borde sean los 6 pies. Pero yo no puedo validar que exista nada más que una línea de referencia a nivel superior. Tiene que haber una a nivel medio y tiene que haber una a nivel inferior. Eso es sumamente importante para todos nosotros. De esta misma manera, usted tiene que pensar en que tiene que haber un plan de respuesta a emergencia, tiene que haber una situación en la que usted alinee, por supuesto, los objetivos de la organización y también tiene que haber un mecanismo en el cual usted, antes de iniciar los trabajos en altura, prevea quién va a ser la gente que va a brindar la respuesta a emergencia, cómo va a ser el plan de rescate, qué puede pasar en caso de, usted tiene que anticiparse a todo eso. Usted no va a pensar en que va a rezar, en que no es que seamos pesimistas, que va a pasar algo, no. Usted tiene que estar claro en que ese tipo de situaciones pueden darse. Entonces a usted le conviene prepararse en primeros auxilios, prepararse en rescate, prepararse en lo que es el plan de respuesta a emergencia para escenarios en altura y de esa manera usted entonces poco a poco va a ir familiarizándose con lo que nosotros queremos, que es la especialización. Por supuesto, una vez que la persona desciende de altura y es rescatado en altura, tiene que aplicarse primeros auxilios, pero inclusive la forma en la que se coloca las piernas, que debe ser flexionadas, porque esa persona viene de un bloqueo circulatorio, de un retorno venoso, es lo que se recomienda, a menos que esa persona haya tenido un golpe, un traumatismo que no podemos estar doblando las piernas. Pero ¿qué les quiero decir? Que usted tiene que familiarizarse con rescate, usted tiene que familiarizarse con primeros auxilios y con los planes de respuesta a emergencia. Nosotros en este programa de formación vamos a ir dando todos esos módulos. Ya dimos primeros auxilios. Es el primer módulo del programa de respuesta y control de emergencia. Pero usted sabe que esto hay que irlo practicando y hay que irse familiarizando. De esta manera, nosotros concluimos que este curso se ha desarrollado con base a los objetivos propuestos, se abordan criterios y exigencias de la normativa OSHA, ANSI, NFPA, el decreto ejecutivo número 2 del año 2008 y la resolución 45588 de la Caja del Seguro Social, así como la normativa de seguridad de la Autoridad del Canal de Panamá. No se registraron eventos contrarios al proceso de capacitación y lo que queremos ahora es que usted consulte el enlace para que haga la evaluación. Son unas cuantas preguntas. Usted tiene que sacar 80 puntos de 100 para que pueda tener acceso al certificado. Y al final, ¿qué queremos? Que usted no se convierta en una víctima, que usted más bien sea un prevencionista, que usted más bien se anticipe este tipo de situaciones. Y recuerde que todo esto que aprendimos tiene que ser practicado. No es nada más teoría, esto hay que llevarlo a la práctica. ¿Y qué nos conviene? Comenzar a revisar esto y qué fue lo que vimos, sacar nuestro examen y luego entonces irnos a mejorar los sitios de trabajo donde tengamos eventos en altura o prácticas en altura. No se convierta en una víctima, gente buena. Disfrute la vida que es muy bonita. Gracias Dios por tu bondad. Gracias Dios por permitirnos terminar este módulo 4. Estamos terminando el módulo 4 del programa de seguridad y salud en el trabajo que corresponde a altura. Y esta ha sido la clase número 5. Estimados, gracias de corazón en nombre de Proisec, en nombre de la empresa FMW TIS, de mi comandante Franklin Márquez y en nombre del profesor Dr. Rafael Ruiz Calatrava, director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, España, así como en nombre propio su servidor Pablo Ochoa, en nombre de Proisec, damos las gracias porque usted se haya sumado a este proceso de capacitación. Bendiciones, gente buena, que salgan bien, que esta formación les permita ser cada día mejores profesionales y que nos brinde, por supuesto, la bendición, Papá Dios, para que continuemos ayudando a la mayor cantidad de personas. Un gran abrazo, Dios me los bendiga, el mayor de los éxitos hoy y siempre. Cualquier consulta, estamos a la orden. Si usted no recibe el enlace, si usted tiene cualquier problema con el enlace, escríbanos este número, nuestro WhatsApp internacional, +507, el código de Panamá, +507. 6560-0909. 6560-0909. Cualquier consulta, estamos 100% a la orden y que Papá Dios me los bendiga. Un gran abrazo. CISAE, Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. Un encuentro de gente buena y profesional, donde se promueven acciones preventivas y temas de gran interés referentes a gestión de riesgos laborales, seguridad integral, liderazgo, innovación, proactividad, conservación ambiental, atención de emergencias, desastres y mucho más.
El CISAE es caracterizado por la calidad de sus expositores, especialistas y líderes en distintas áreas con información vanguardista. En el CISAE se desarrollan y transfieren conocimientos que aportan a la cultura de seguridad, prevención y resiliencia, siempre acorde a estándares y leyes nacionales e internacionales. Bienvenida gente buena. Bienvenidos al CISAE. Y beber el borró. Patria es una palabra muy grande. Para algunos solo 6 letras, para otros toda la vida. Como dice la canción, la patria es la unión de tantas cosas buenas. Preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Panamá ha sido nuestra patria. Es un suelo bendito donde nacieron mis hijas, Mariana y Manuela. Es un sitio que nos ha brindado hogar. El hogar que tanto anhelamos, el hogar que tanto queremos. Panamá es nuestra patria. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. El Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias es un tributo académico y profesional al país. Es una forma de hacer patria. El CISAE es la unión de muchas personas buenas. Es un símbolo de unión, es un símbolo de integración, donde cada quien puede aportar lo mejor de sí. Esto, hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Na-na-na-na-na. Gracias, Panamá. Gracias, gente buena. Gracias a cada persona, a cada organización que ha confiado en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han creído en nosotros, han confiado en el CISAE. Gracias, Panamá. Gracias, patria. Gracias, gente buena.